tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros. Como ven, partimos pausado y yo hago pero énfasis en la pausa porque cuando está Pancho como que esto se va súper rápido. Entonces ahora partimos así como pausado para que sepan que está dirigiendo esta orquesta algo más tranquilo y meloso, vamos a decirlo así. Pero estoy súper bien acompañada. Volvió la Catita, que está de rojo, la Cata del Real, que además, ustedes no la ven, pero yo la vi, está con zapatillas porque a modo campaña. ¿Cómo te ha ido, Cata? Vengo llegando ahí del semáforo, me ha ido muy bien, la verdad que la gente está recibiendo muy bien nuestro mensaje. Todos quieren un cambio, todos están muy aburridos de este gobierno, muy angustiados por la delincuencia, por la falta de pega. Entonces yo creo que también eso hace que la recepción sea muy buena. Y además llevo 8 años trabajando en diversos temas, en terreno, así que andamos bien. Como dices tú, en zapatillas y vestida de campaña. No, pero me parece muy bien, pues vestido de campaña si uno tiene que tener distintas vestimentas para distintas ocasiones. Ay, me faltó decir... Un saludo a mis vecinos de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Barnechea y Vitacura. Obvio. Así que saludos ahí a todos ellos. Y estamos súper bien acompañadas, las dos. Está bendito en este caso entre las mujeres. Y está con nosotros Fernando Cartes, que es de los jóvenes politiqueros, pero que además es una nueva carta de agricultura, porque se integra a la radio, a esta familia de 89 años, porque ya cumplimos 89 años, así que somos una radio que va camino a los 90 desde... Tuvimos de cumpleaños antes de ayer, así que por lo tanto este es el mes de celebraciones, pero ya estamos preparando ya... Por supuesto, las celebraciones de este año, pero el próximo año vamos a botar la casa por la ventana, ¿o no, Luchito? Eso. Sí, por 90 no se cumplen todos los días, los números redondos se celebran. Y se integra, por lo tanto, a esta familia con un nuevo programa que va a ser los días sábados a las 21 horas, pero obvio, aquí también para que sepan, repetición después en YouTube, que se llama Ideas y Sociedad. Cuéntenos, Fernando, de qué se trata, qué es lo que están haciendo, un poco para que la gente que ha invitado para los sábados, pongámosle que se acuestan temprano mientras se lavan los dientes, si no se acuestan temprano mientras se toman un traguito, y si no, mientras van saliendo a tomarse un traguito. Por eso, también en el auto, buena idea, y si no, lo pueden ver después, pues. Sí. Mira, contento de estar acá, y la idea del programa... Tiene distintas aristas, pero en primer lugar nace y lo desarrollamos con el historiador Alejandro San Francisco desde la convicción y haciendo una autocrítica además en estos días de octubre de el resultado de no haber sido capaces de defender, de plasmar y de explicar las ideas que nosotros creemos que le hacen mejor a la sociedad. En esa línea, y porque somos críticos de la existencia de esta derecha política del 85 al 2019, que en general fue muy autocomplaciente y no fue capaz de explicarle a las personas por qué las ideas en las que creían les hacían bien, sino que se presumió que las personas pensaban como vivían, es decir, bajo la concepción y creencia profunda de que tenemos que hacer la pega de explicarle a las personas las ideas, de desarrollar doctrina a través de, por ejemplo, estos medios de comunicación respecto a las ideas que nosotros creemos que le hacen bien a la sociedad y también respecto a las que no, para que las personas las conozcan, es que creamos este nuevo espacio en Radio Agricultura que como tú decías, Magda, parte este día sábado, parte con un tremendo invitado que todavía no podemos anunciar, pero un gran ex dirigente histórico nacional, para conversar de distintas cosas y la línea del programa va a ser justamente el conversar de doctrina, desarrollar doctrina de lo que nosotros podemos considerar una buena línea para que quienes quieran informarse respecto a los distintos temas puedan tener un programa que sea su hogar respecto a formación de doctrina si es que no la tienen en otro medio. ¿Y quiénes conducen? Cuéntanos tú. ¿Estás tú? ¿Quién más? Sí, conduzco yo. ¿Ya? En general el programa trata de tener a un invitado destacado del ámbito político, social o académico para conversar sobre estos distintos temas que ordenan la vida pública, en algunos casos con personajes que marcaron las decisiones que terminaron por marcar el presente de ese minuto. Y además, en algún momento tenemos pensado también comenzar con paneles, con la idea de poder conversar de esos grandes temas que están marcando el presente y que van a marcar el futuro. Por ejemplo, con diputados de la República o con algún otro tipo de autoridades que están intercediendo directamente en la línea de lo que está pasando. ¿Y Alejandro va a estar ahí detrás de usted o ustedes son discípulos de Alejandro? Alejandro es el mentor, el maestro, el mentor. Yo lo sé, es un gran maestro. Sí, bueno, en el fondo
uno de los eslogans del programa en el fondo es: sin ideas no hay futuro. Y eso puede sonar simplista, pero al final es muy cierto. Si una sociedad que no cuida su tradición, que no cuida sus ideas, que no es capaz de explicarle sus ideas a las personas, es una sociedad que difícilmente puede aspirar a un buen futuro. Y volvemos a lo que te decía en algún minuto del escenario histórico que nos forja esta convicción de que es necesario explicar las ideas. Chile durante los últimos 35, 40 años fue un país que creció y desde fuera era llamado el milagro económico y desarrollo social chileno. Era un país que estaba primero en algún minuto en movilidad social en la OCDE, lo que eran números pero que se traducía en que un 25% de las personas más vulnerables lograban acceder al 25% mayores recursos. Y todas esas cuestiones no fueron capaces de explicarlas las distintas derechas políticas, en su gran mayoría, ni de defenderlas. Ni de valorarlas. Y la derecha en algún minuto pensó que la gente, como vivía, pensaba. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en el estallido social, cuando comenzaron las primeras marchas multitudinarias que tenían algún componente social, ¿qué fue el argumento de la derecha? Oye, pero si los malls están repletos. Oye, pero si la gente no necesariamente por ir al mall hace un acto de fe con el libre mercado. O respecto a educación, no por elegir la educación de sus hijos hace un acto de fe con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y en esa línea es que creemos que hay una necesidad de explicarle las ideas a la sociedad para que el conjunto de la sociedad pueda desarrollarse y crecer en torno a las ideas que nosotros consideramos que como principios rectores le hacen bien al conjunto de la sociedad. Mira, oye, me encantaría agregar que me encanta que existan los jóvenes politiqueros, una generación como ustedes, que defienden las ideas, que se instruyen, que explican, que toman liderazgo. Necesitábamos esa generación de recambio que no existió en un buen tiempo. Entonces, de verdad, los aplaudo y los felicito. Gracias, Cata. Ahí nuestro hito fundacional en el fondo es el estallido social como un gran hito. Y después lo empecé a ver así hace no mucho, que finalmente nos terminó por forjar la convención del 2022, que atentaba a la cosmovisión valórica que teníamos respecto a muchas cosas, y también el gobierno del presidente Boric, que ha terminado por forjar día a día, diría, con episodios cotidianos, esta convicción de hacer las cosas bien. ¿Y tú, Fernando, terminaste ya de estudiar? Yo estoy en tercer año de Derecho, sí, tengo 20 años. ¿Eres compañero de Borja? Borja estudia en la Católica y yo estudio en la Universidad de los Andes, sí, pero somos grandes amigos. Ya, sí. perfecto. No, pero es que esto es compañeros bien interesante. de batalla. Por supuesto, compañeros de batalla y por lo tanto hermanos de lucha en muchos sentidos, porque no tiene que ver con que uno esté en el mismo lugar, ni que tenga el mismo origen, ni que tenga la misma edad, sino que simplemente compartir ciertas ideas es lo que hace que uno pertenezca a algo. Y es más, sí, el 19 fue un año pivotal, digamos, que gatilló muchos cambios, y que básicamente lo que hablábamos recién, o sea, la derecha pensó que la gente tal y cual pensaba como vivía, y no necesariamente eso era así, pero claramente a 6 años, con todo lo que nos pasó, pensemos que ustedes en ese entonces estaban en el colegio. 14 años tenía. Ya por eso estaban en el colegio, imagínate, 14 años, impresionante. Y por lo tanto esto cambió su modo de estar en la universidad, que probablemente sin este evento habría sido bastante distinto. Pero claramente a 6 años, hoy día nadie está mejor. Todos están peor, y el ser humano siempre valora lo que tiene, pero cuando lo pierde o cuando está amenazado de ser perdido. Yo creo que es un momento trascendental para que el mundo de las derechas, el mundo que cree en la libertad, llamémoslo así, efectivamente se replantee quién es, en qué cree, y por eso me parece súper importante que haya un programa de doctrina, porque yo al menos en estos 6 años que estoy, bueno, yo estaba al revés, yo venía del mundo académico, de hacerme constantemente ese tipo de preguntas y enseñar ese tipo de cosas, pero en teoría no estaba en la política práctica ni en la opinión política tampoco. Y hoy está en la difusión como una de las más grandes difusoras históricas. Por eso, pero yo estaba en la difusión de la historia, pero básicamente los valores de la cultura cristiana occidental como concepto, y de pronto pasa todo esto y uno comienza a preguntarle a los políticos, bueno, ya, ¿y ustedes en qué creen? Y me miraban con cara de ¿cómo en qué creemos? Bueno, qué cosas son negociables, qué cosas no son negociables. Porque cuando uno sabe quién es, las cosas esenciales no son nunca negociables, porque si uno las negocia deja de ser quién es. Y ese ejercicio que yo insistí, incluso algunos se molestaron varias veces, yo otras veces me molesté, perteneciendo a equipo, yo en un momento dije, ustedes no, la verdad es que no tienen ninguna convicción de ninguna cosa, ni siquiera saben quiénes son ni para dónde van, y yo me paré y me fui.
Es que sabes que tienes toda la razón. Mira, yo entré a Renovación Nacional, ahora estoy en el Partido Republicano, pero cuando entré el año 2003, o sea, estamos hablando de 22 años atrás que entré en política. Tenía 4. Más o menos. Yo un poco más que Fernando tenía. Bueno, y en esa época sí nos hacían academia, nos enseñaban. Me acuerdo que yo pertenecía en esa época a los jóvenes profesionales y teníamos una vez a la semana que nos enseñaban filosofía, doctrina, principios, el por qué estábamos en ese partido y no en otro. Y hubo mucho, un grupo de personas como yo, que después algunos siguieron en distintos cargos, otros ya no están en política, pero que teníamos una formación. En cambio, después, no sé, de 10 años de eso, empezó a entrar gente de los partidos políticos y empezaron a postular a cargos más porque salían en la tele o porque eran conocidos en el deporte o porque, bueno, después en los últimos años quizás porque eran influencers de redes sociales, pero sin tener idea a qué se estaban adhiriendo. O sea, y tienes de repente candidatos que entran al Congreso con un partido y después se cambian al partido contrario. O sea, sí, realmente no tienen idea por qué están ahí. Y eso que tú dices es clave, porque en el fondo fue una cuestión muy, creo que fue un factor determinante, pero particularmente en nuestro sector, y determinante también en el otro, pero por una razón distinta. Nuestro sector decidió, una vez que veía que se gobernaba con ideas similares a las de nosotros, que fueron chuteándose cada vez más al córner, me parece que quedarse cómoda y ser autocomplaciente y celebrar los buenos resultados que daba el modelo. Claro, o sea, en el desarrollo social económico. Ser la bancada más grande de Chile, ser el partido con más concejales de Chile. Oye, ¿y quiénes son esas personas? ¿Piensan parecido a uno al menos? Y del otro lado tenían esta convicción neomarxista, gramsciana, de dar la batalla de las ideas, de lograr esta hegemonía cultural. Y el Partido Comunista, por ejemplo, cuando se da cuenta que va a ser irrelevante políticamente en los 90, decide entrar en los cuerpos intermedios, entra a estos cuerpos sociales, politiza los cuerpos sociales, le genera un objetivo distinto a los fines propios de estos cuerpos, y lo que termina logrando el Partido Comunista es que hoy día uno mire y las federaciones de los estudiantes son federaciones que llevan décadas siendo ganadas por la izquierda. Los sindicatos como cuerpo social son en general grupos de personas de izquierda. Los colegios de las distintas actividades profesionales son grupos de izquierda, al punto que el Colegio de Periodistas el 2021 proclamó el apoyo a Gabriel Boric por la libertad de expresión que podía poner en riesgo José Antonio Kast. Y ahí uno dice, ok, pero ¿por qué está pasando esto? Y cuando uno va a los antecedentes históricos de la desafección de las ideas en la derecha, yo creo que hay un mea culpa que nos interpela, porque es lo que tú decías, Magda. Hoy día las personas viven peor que hace 6 años. Y eso nos interpela profundamente a hacer las cosas distintas. No, sin duda. Y de hecho, a 6 años de aquellos fatídico, digamos, ese fatídico octubre y todo lo que vino después, porque en realidad ahí nace ese octubrismo que se instaló por largo tiempo y que además fue tremendo por tratar de anular a las fuerzas de orden y seguridad, y que claramente eso se encarna probablemente en la imagen del famoso perro matapaco, pero que posteriormente la opinión pública fue cambiando esa percepción, particularmente yo diría después de muerte de varios carabineros que implicaron la aprobación de la ley Naim Retamal, en fin, y por lo tanto hoy día la opinión pública yo diría que nuevamente ha vuelto, y si hacemos una encuesta de valoración de instituciones probablemente Carabineros está bastante arriba. Y de hecho está en una aprobación histórica. Por eso, nuevamente. Mira, déjame agregarte algo. Yo creo que ese octubrismo que nosotros llamamos como octubrismo, en realidad fue un intento de golpe de Estado. Por supuesto. Fue un intento de golpe de Estado en la calle, porque trataron por la fuerza de tomarse la moneda y tomarse el Congreso. Yo estaba allá dentro del Congreso, o sea, que a mí no me cuentan cuentos, yo veía a los tipos empujando la reja, los carabineros tratando de sujetarla, y en un minuto dado nos dicen, por favor, arranquen, y salimos todos en fila en autos arrancando, porque podían llegar estos tipos descontrolados a destruir el Congreso de Valparaíso. Y no solamente fue por la fuerza, sino que también fue dentro de la Cámara de Diputados, con las acusaciones constitucionales que trataron de hacerle al expresidente Piñera, varias de ellas, a todos los ministros. Entonces rodearon, y yo lo dije en un discurso mío, yo escuché, puedo decirlo ahora con todas sus letras, en esa época dije un diputado comunista, fue Guillermo Tellier, yo lo escuché en los pasillos del Congreso hablando por teléfono y diciendo, vamos a boicotear todo hasta que caiga, o sea, vamos a presionar a Piñera hasta que renuncie o hasta que lo derrotemos del poder. Bueno, lo acuerdo el 15 de noviembre. Entonces, el Partido Comunista quería una nueva constitución. ¿Y por qué no se suma? Porque no querían la institucional. No, exacto, ellos querían derrotar el gobierno. Entonces fue un golpe de Estado, finalmente eso fue.
Claro, pero vamos a dejar puesto un Sí. intento. Vamos a dejar puesto Revolución porque ya Francesa. estamos a punto de la cortina y ustedes saben que el chacal de la trompeta es no menor, pero hay que hablar de casos y en particular hoy tenemos el caso de Juan Gallardo, que es el teniente carabinero que fue, digamos, llevado a un proceso por apremios ilegítimos y que hoy día sale también, y digo también, porque no es el único, que ha salido inocente. Y vamos a hablar de las necesidades de los meas culpas y los perdones a 6 años. Yo creo que es más que justo y necesario. Vamos y volvemos. Este seguro de autos te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate Latam Win. Tu nueva casa o departamento más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros celebrando, porque ya les dije, partiendo, que Radio Agricultura cumple 89 años y hay que decir que somos la radio de opinión más escuchada del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores, así que miles de gracias, infinitas gracias por acompañarnos. Agricultura comprometidos con Chile. Oye, yo les tengo una tremenda noticia acá, solo por 3 días. Wow. Este Black Inmobiliario Consorcio aprovecha descuentos de hasta 24% en los departamentos de los proyectos seleccionados. Así que conoce más en consorcio.cl. Si ya revisaste todos los reels, es hora de jugar de verdad. Entra a Latam Win, conéctate a más de 4.000 juegos, apuestas deportivas y casino en vivo. Y gana sin moverte del sillón. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos de regalo solo en el casino online 100% chileno. Latam Win, sabes, apuestas y ganas. Bueno, estábamos hablando un poco para cerrar ese tema de un nuevo caso que la justicia ha declarado inocente. Y esto es tremendamente importante porque efectivamente hubo no solo un activismo en la calle que validó la violencia, que ejecutó la violencia, estuvo ese activismo de los políticos azuzando la violencia, agreguémosle el activismo de los medios de comunicación también azuzando la violencia, que básicamente hizo que la opinión pública quedara obnubilada y que de pronto todos hicieran este gesto de taparse un ojo y considerar que todos los carabineros eran en el fondo unos asesinos. Y como decían algunos ministros hoy día, ¿no es cierto? Inolvidable Julieta Bronsky, ¿no es cierto? Cuando dice puta maraca pero nunca paga, una frase que suena tremenda. El ministro Grau, el ministro de Grau, que Hacienda. también decía cómo no los vamos a odiar. Pacos, Ya, asesinos Paco, y criminales, el pueblo tiene todo el derecho a odiarlos, decía Grau. Exactamente, y así suma y sigue. Y nos podemos acordar del centro de tortura En Baquedano. en Baquedano, después De la hoy día ministra de la no fake news. Claro, Exacto. claro, Sí. Exactamente. Camila Vallejo ahora está hablando de las fake news cuando ella junto a Carol Cariola, acuérdense que hicieron El todo montaje. el montaje de estos funcionarios de derecho del Instituto de Derechos Humanos que andaban y que aparecían heridos y que los habían herido y al final nunca fue. No, por eso, y ahí podríamos decir Centro Baquedano, ¿no es cierto? Después tuvimos el caso, ¿se acuerdan el caso Panguipulli, que fue el primero, También. que tuvo un vuelco? Luego el caso Pionono, Claro. que también tuvo un vuelco, y tuvo
un vuelco impresionante, porque ahí yo escribí varias columnas al respecto y felicito al Cabo Zamora porque fue realmente muy valiente, porque era una situación que el mundo completo estaba contra él. Sí. Le ofrecieron declararse culpable y un juicio abreviado y él dijo, no, yo soy inocente y voy. Y se defendió y efectivamente hoy día lo tenemos de candidato a diputado, y algo que no es menor. Y por lo tanto, a esto se le suma, y quiero solamente plantear eso, este teniente Juan Gallardo por apremios ilegítimos que hoy también es considerado inocente. Y yo solamente dejo sobre la mesa dónde están los perdones. Sí. ¿Dónde están Porque los mea culpas? le embarraron la vida, los dieron de baja, denostaron no solamente a ellos, sino que sus familias sufrieron todas esas consecuencias. Y hoy día quedan absueltos y nadie dice nada. O sea, al menos un perdón, como dices tú. Por eso, yo creo que a 6 años que aparezcan voces como la propia candidata Jara, ¿no es cierto?, diciendo que criticar octubre y todo lo que fue intentar criminalizar la protesta. No, a ver, nosotros estamos llamando crimen a lo que es crimen. Sí. No estamos criminalizando nada que sea. O sea, usted tiene todo el derecho a manifestarse, toda persona lo tiene, pero cuando usted está manifestándose y decide delinquir, usted pierde su derecho a manifestación y debe ser responsable de sus acciones porque es responsabilidad individual, y por lo tanto, si a usted lo toman preso, si a usted le llega una piedra, si a usted le llega un combo, si a usted lo que sea, usted decidió cruzar esa delgada línea roja, digámoslo así. Bueno, y Hugo Gutiérrez desde el Congreso decía que la desobediencia civil estaba permitida. O sea, planteaba en un escenario de excepción como el que ellos consideraban por las injusticias de estos últimos 30 años, el que la desobediencia civil estaba permitida. Y en esa línea y validando ese tipo de conducta, validando la violencia como medio de acción, fue que vino todo lo que le siguió al estallido y a la Revolución de Octubre. Que me acordé del mismo Hugo Gutiérrez, que te acuerdas que hicieron un curso de pintura infantil con niñitos pequeños, haciendo unos dibujos macabros, poniéndole ahí que el presidente no sé qué, y con disparo, era una cosa horrible. Me acuerdo. Sí. Y al final hubo ustedes bien lo dijeron, hubo una normalización de la violencia producto justamente de que la posición hegemónica en ese minuto era estar en contra de Carabineros, una cuestión que jamás fue una prioridad para la ciudadanía, pasó a ser una prioridad como lo era la nueva Constitución. Y estas demandas, que lo planteo y lo trato de plantear en los distintos espacios en los que se recuerda esta época del año 2019, las demandas, ¿cuáles eran el año 2019? Salud, educación y pensiones. Las mismas demandas que Inglaterra y Alemania. Es decir, estábamos al nivel de demandas con algunos problemas sociales de los países del primer mundo, de los países con altos índices de desarrollo, de los que lideran la OCDE. Oye, ¿cuál es la demanda hoy día, a 6 años? Seguridad. No, y además que ellos dijeron que iban a venir a solucionar esas demandas. ¿Y qué ha pasado? Aumentaron las listas de espera, empeoró la salud. En la educación, ¿para qué decir? O sea, con la tómbola hoy día, de hecho, hay que decir que no fue solo la tómbola, no fue solo quitarle el mérito, sino que hoy no llegaron los funcionarios del Ministerio de Educación a tomar el CINCE. A 270. ¿Será que no quieren medir? Porque probablemente la medición en el contexto electoral puede ser otro balde de agua fría, porque han tenido varios, porque digamos muy buena teoría, que los iluminados, aquellos que tenían una moral superior, estaban tan iluminados que parece que hicieron cortocircuito, porque en el Ministerio de Energía vino, se chamuscaron. Sí. ¿Hablamos de eso? Sí. Me largo. Suelta la lengua. Mira, ya ni siquiera es un error, es una negligencia, pero absoluta. A ver, primero que nada, el tema del cálculo de la luz, donde midieron dos veces... Es que no tienen la cifra exacta. Claro, bueno, le agregaron 2 veces la inflación, porque le agregaron una fórmula donde le pusieron inflación y pusieron un interés además real que incluía la inflación. Eso fue en el fondo el problema, que son hoy día para los chilenos se pagaron $100 millones más en luz que lo que se debería, pero más allá de esos $100 millones perdidos, el problema es el siguiente. La luz dentro de la canasta donde se mide la inflación, donde se mide el IPC, representa un 2,2%, pero todas las empresas utilizan luz, o sea,
todas las empresas finalmente le subieron sus costos, por lo tanto, seguramente subieron sus los precios. Lo que significa que hoy día hay un cálculo de inflación y de IPC que lo pagaron todos los chilenos por mucho tiempo. Y que se traduce en que usted, señora, pagó más dividendos, más crédito hipotecario, más costo en los colegios que están indexados por inflación, las universidades, los planes de salud. O sea, hoy día tenemos que todos los chilenos pagaron más, no solamente por luz, sino que por muchas otras cosas en las cuales están indexadas por inflación. Y ahí lo que tú dices es clave, porque hay una serie de cosas que ellos en algún minuto prometieron. Por ejemplo, venir a hacer las cosas distinto. Por ejemplo, tener altos estándares de probidad, de exigencia y de competencia. Y lo recuerdo porque lo revisé hace no mucho a propósito de unas declaraciones de la candidata del Partido Comunista y Continuidad del Gobierno, que decía que ella era una candidata con mucha experiencia a propósito de las reformas que provocaron en gran medida que hoy día hayan 170.000 nuevos desempleados. Y este gobierno en algún minuto, y Tomás Mochati lo interpeló en 100 Indecisos en Mega, y le dijo: candidato, usted dijo que hace 6 meses no tenía experiencia, ¿por qué hoy día sí la tiene para ser candidato presidencial? No, le dice Boric, porque estas son experiencias colectivas y distintas experiencias que se reúnen de las personas de nuestro equipo. Revisemos los 4 años de gobierno, porque probablemente en la próxima elección nos van a venir a decir lo mismo. Sí, yo quiero hacer una pregunta que va más allá del mal cálculo. Porque claro, hoy día saltó el tapón, digámoslo así, y voló Diego Pardo. Oye, y voló doble, porque Sí. una cosa son los 100 millones de dólares de Sí, este después cálculo, Transelec. y además hay otros 100 millones de Sí. dólares perdidos de un tema del año Pero que pasado. que ya les habían anunciado Sí. y les habían dicho que estaban mal hechos los cálculos y que sin embargo parece ser que el gobierno no lo informó, y la pregunta es quiénes sabían. ¿Sabía el ministro? ¿Quién más sabía? ¿Sabía el presidente? Es una pregunta que son preguntas bastante válidas. Y hagámonos otra pregunta: ¿qué hubiese pasado si esta misma situación hubiese ocurrido en un gobierno de Sebastián Piñera? Habrían quemado el ¿Qué metro. hubiese En la calle. pasado si hubiese sido solamente un particular y no hubiese sido el Estado? Sí. También la habrían reventado. Reventado. Ya, entonces, lo que quiero plantear es que hay un error importante, que saltó el tapón. Espérate, te quiero decir algo, porque yo estuve en un debate el otro día donde obviamente que le empezaron a echar la culpa, no, si esto viene del gobierno Piñera. Yo les quiero explicar a todos los que nos están escuchando, no. Este cálculo se hizo mal el año 2017 en el gobierno de Bachelet. En esa época no se notó mucho porque la inflación era muy baja, por lo tanto el aumento fue marginal. Luego, en la administración del expresidente Piñera, se congelaron las tarifas porque fue la pandemia. Y cuando se descongelaron las tarifas, que Ahora. eso fue hace un par de años atrás, o sea, el año pasado, en ese momento no revisaron el cálculo cuando ya estábamos con una inflación alta de cerca de un 4%, se calculó para este año. Entonces ahí sí que empezó a incidir de verdad. O sea, ahí la verdad que el monto No, y además era eso súmale que muy grande. la congelación de tarifas se hizo primero por la pandemia Y Boric las prorrogó. Exactamente. Sí. Cuando tenía que descongelarlas, Boric consideró que era impopular hacerlo y por lo tanto no lo hizo, hasta que tuvo que hacerlo, y cuando lo tuvo que hacer implicó que le aumentaron a usted las tarifas porque usted está pagando lo que no pagó antes, pero además se produce este error que hace que usted aún pague más. Entonces realmente es como una embarrada arriba de otra, pero ciertamente el tapón de Diego Pardo saltó, ¿ya? Y aquí la pregunta, yo me voy más para atrás. Efectivamente tú dices que el presidente dijo: tenemos los equipos colectivos, que son equipos que saben, él no tiene la experiencia, pero otros Sí. la tienen. Ahí viene la pregunta: ¿quién es Diego Pardo? Amigo del presidente, es lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Por supuesto, pero es abogado. Ya, yo respeto muchísimo a los abogados, creo que tienen altas competencias en muchas cosas. Tú vas a ser abogado. ¿Tú te sentirías que podrías ser el ministro de Energía, que es un ministerio extremadamente técnico? No. Porque si te dicen que seas ministro del Interior, o te dicen que seas Ministro de Justicia. de Justicia, por supuesto, porque también el ministro de Justicia tiene que ser abogado. Si el ministro de Justicia, ese debe ser abogado. Y aquí habían puesto una socióloga. Pero bueno, no importa. Pero más allá de eso, a lo que voy es, por último, son cosas que son de letras, digámoslo así. Pero esto es tremendamente numérico, tremendamente técnico. ¿Tú podrías aceptar un cargo así? ¿O el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no se está preparado? Y además lo que nos demuestran con aceptar cargos que requieren competencias técnicas en su ejercicio y sin tenerlas, es que efectivamente para el funcionamiento, y ellos parece que tenían esta convicción porque nombraron a gente que no tenía las competencias para poder desarrollarse en esos ministerios. A mí lo que eso me dice es que ellos no tenían la convicción de que esos ministerios lograran incidir directamente en la vida de las personas. Es decir, no se justifica hoy día la existencia de esos ministerios si es que no son capaces
Probable. de satisfacer las necesidades y las demandas que tienen las personas en una determinada área. Y a propósito de lo que tú dices, lo hemos visto en distintas carteras. O sea, no es solamente hoy día el Ministerio de Energía en el que ha habido gente incompetente. Nicolás Grau, el mismo, que tiene una serie de doctorados que lo mandaron pagado afuera a estudiar, es el que perdió 100 millones de pesos en una fiesta como presidente de la Federación de la Universidad de Chile. Sí. Es el que hablaba de que los dólares no importaban porque comprábamos en pesos, que la inflación beneficiaba a las pymes, y una serie de cosas, y esto se repite con Isquia Siches cuando asume como ministra del Interior, y que el gran título era la primera ministra mujer del Interior en la historia. Sí. Oye, ¿cuál fue el legado que dejó la primera ministra mujer? O sea, una vergüenza para las mujeres. Pero además, y no nos olvidemos de algo. La ex ministra Jara, que dejó a las mujeres con un 10% de desempleo. O sea, más de 100.000. Nunca en la vida hemos tenido un 10% de desempleo en mujeres en un gobierno feminista, y llevado la cartera a la ex ministra Jara, actual candidata. Pero tomo el nombre de Isquia Siches principalmente para vincularlo con Diego Pardo, porque yo creo que las personas no tienen tan claro, o yo creo que a esta altura se ha hablado bastante de él y por lo tanto ha salido un poco a colación el tema, pero Diego Pardo, aparte de ser abogado, con doctorado afuera, sin duda, en Derecho, por lo tanto, para energía no competía, no se nos puede olvidar que era el jovencito, junto con Isquia, que llamaban al cortocircuito. Es como una broma, porque él llamaba al cortocircuito y el único que se electrocutó fue él. ¿El cortocircuito qué era? Estábamos en medio de la pandemia, nos tenían encerrados y efectivamente él había llamado a un cortocircuito a invernar, a que el país tenía que convertirse en lo que había hecho Fernández en Argentina. Ellos querían usar la pandemia para deteriorar tan profundamente la economía, porque la única manera de generar una revolución es que la economía colapse. Eso era como la tesis de Sebastián de Polo, el amigo del presidente hoy día en Brasil. Exacto. Yo tenía un panel en la Radio Pauta con Diego Pardo, con Sebastián de Polo, con el Nicolás Bome, y los conocí a cada uno y a todos ellos, y por lo tanto les puedo decir que las ideas iban por ese camino, meterle inestabilidad al país. Así que bueno, cosechemos. Y hoy día la herencia que dejan para la próxima para el próximo comando, para el próximo candidato hoy a la presidencia que pueda asumir el 11 de marzo es un legado muy negativo, y es una consecuencia que el candidato que asuma el 11 de marzo va a tener que asumir, y que probablemente va a tener problemas sociales. Es que va a ser brutal, porque hoy día tenemos un déficit estructural gigantesco. Se van a pagar 4.500 millones de dólares en intereses de la deuda. 3 puntos del PIB de deuda. O sea, eso y estos gallos te dicen todavía puede ser más. Claro, entonces en el fondo... Pero vamos y volvemos y vamos a entrar con eso. Muy bien. Ya, vamos a entrar con el déficit estructural. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte. Apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate la Tanubin. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, y precisamente había entrado el chacal de la trompeta, porque Luchito está cada vez más trompetero, tirando la cortina. El sensor del tiempo. El sensor, sí, tiene razón, porque a mí se nos pasa el tiempo. Pero justamente la Cata estaba hablando de la situación económica del país, que estamos con un déficit estructural tremendo, que solo en intereses vamos a pagar 4.500 millones de dólares. Eso considéralo usted plata quemada. Sí, tal cual. Entonces el próximo gobierno, sea quien sea presidente, yo estoy segura que va a ser José Antonio Cast, aprovecho de pasar mi avisito,
pero quien sea presidente le va a tocar muy difícil, porque administrar un país con ese nivel de deuda es complejo, y por eso tenemos que generar los ajustes que se están diciendo en el programa, al menos estos 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses. Hay que recortar. Mira, nos han dicho mucho que nosotros vamos a recortar programas sociales. Eso es absolutamente falso, porque hay mucho en donde poder recortar. Muchos cargos duplicados, muchas licencias médicas falsas, muchos temas que no funcionan, muchas compras públicas. Un lápiz que tú compras por Chile Compras en cualquier repartición del Estado te va a costar 3 o 4 veces que comprarlo en la librería de la esquina, porque en el fondo tienen estos convenios marcos donde nadie, como no es plata de ellos, es plata ajena, entonces les da lo mismo lo que cuesta el lápiz, les da lo mismo lo que cuesten los insumos. Cuando hacen licitaciones también les da lo mismo en el fondo los montos que ponen. Y además hay que agregar que en la vida humana siempre hay que priorizar también. Y por lo tanto hay prioridades que hay que poner las platas primero, y a esas platas hay que intentar no tocarlas y probablemente fortalecerlas. Sí. Pero hay otras que hay que recortarlas. No necesitamos más departamentos de equidad y de, digamos, de ideología de género metido. El Ministerio de Energía se había gastado una cantidad de plata, el del Pardo, el mismo, se había gastado una cantidad de plata en estas estupideces que son puras ideas, en el fondo, ideológicas, que es básicamente brainwashing, pero con la plata de usted. Bueno, si ellos quieren trabajar en esas ideas, que las trabajen, pero que trabajen, que produzcan su dinero y que financien sus porquerías, pero no lo hagan. La cantidad de asesores con sueldos millonarios, cuando Boris dijo que nadie iba a ganar más que el presidente de la República o que un ministro, hay asesores que ganan casi el doble, sí, y no les pasa nada, y su eficiencia es cero, po. O sea, accountability, eso también. Yo diría que hay que hacer una auditoría completa al Estado, y persona que no aporta, da lo mismo en qué condición está, si a contrata, si en boleta, hay que levantar ese estatuto administrativo, y cualquiera que no aporte no puede ser financiado por todos los chilenos. Todo aquel que aporte, sí, por supuesto, se tiene que quedar y ojalá pueda tener ascenso, pero no puede ser también que el sistema que tienen de medirse tengan todos promedio 7, porque no pueden tener todos promedio 7, eso es mentira. ¿Ya? Bueno, esos famosos PMG, yo fui administradora regional en el gobierno metropolitano, y esos PMG eran un chiste, o sea, estaban hechos para que los cumplieras al 100%, entonces ¿por qué no lo transparentan y dicen esto no es un programa de mejoramiento de la gestión, es un bono, es un bono que es parte del sueldo y que te va a llegar igual? O sea, ¿para qué hacen todo este show del mejoramiento de la gestión si nunca van a mejorar la gestión, si finalmente las metas que ponen son metas que están cumplidas antes de ponerlas? Oye, y a propósito de eso hay otra pregunta, que cualquier persona que esté trabajando en una repartición pública, que son varios, y que puede que trabajen y sean de los buenos efectivamente en su gran mayoría, se puede hacer la siguiente pregunta: ¿por qué su nota cambia, su nota de evaluación de su trabajo cambia en función del color político del director del servicio? Es decir, si su trabajo es bueno, su nota no debería cambiar a pesar de que el director del servicio tenga un color político u otro. Mira, las malas notas en la administración pública, las malas notas ahí solamente se las ponen por un problema de color político. O sea, no por un tema de eficiencia ni de cumplimiento de metas. Y otra cosa de lo que tú decías, que también, y esto sí que cualquier persona que esté en una repartición pública puede dar fe de ello, si ellos no cumplen con el presupuesto a gastar, con el presupuesto que se les asignó, ¿qué pasa al siguiente año? Se les baja el presupuesto al presupuesto que gastaron, o al menos se renegocia ese presupuesto. Y por eso que en el fondo empiezan a botar la plata cuando falta, faltan 2 meses para terminar el año. Compremos paraguas, compremos lápices, démosle 1.600 millones a la RAIN para hacer un plan de salud mental, a Procultura, pero si por eso fue lo de Procultura, porque finalmente le sobraba plata que había que endossársela a alguien. Y esa otra cosa, hay un incentivo perverso para que el Estado no sea eficiente, porque si te dan una cantidad de plata y tú no te la gastaste a final de año, si no te la gastáis, para el año siguiente te dan menos. O sea, que alguien sea más eficiente o que gaste menos es castigado. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es totalmente ilógico. Cuando para que sean premiados debiese ser al revés. Hartas cotizaciones, tratar de mostrar que ahorraron plata y entonces el otro año le pueden dar hasta más plata. Pero ¿cómo va a ser posible que si no me gasto las lucas? Y entonces ahí apareció la RAIN y ahí estaban todos los jotes
dando vueltas, Hola, sí, claro, todos los buitres, todos los buitres y las viendo, fundaciones del Frente claro. Amplio esperando que les tocara una pasadita por ahí. Oye, y sin querer encontrar a corruptos, a personas a las que se le hacen transferencias indebidas para gastarse esta plata, yo soy de Temuco y en el fondo crecí viendo la Araucanía de los distintos servicios regionales a fin de año y como utilidad presunta para las lluvias, pero que no era más que gastarse la plata para que no les bajaran el presupuesto el año siguiente, justo cuando se acercaba fin de año, lleno de paraguas y de los servicios públicos. ¿Por qué? No porque fuera a llover, si ya era fin de año, sino que porque el servicio público necesitaba gastarse la plata en algo. Entonces los paraguas, los lápices, las remas de hoja y una serie de cosas que no tienen utilidad práctica se compran todas a fin de año. Oye, para que no les bajen el presupuesto. Pero te digo una cosa que a este gobierno le pasó al revés, porque eso pasaba mucho hace unos años atrás cuando recién partió este gobierno. Ahora no tienen plata. Pero ahora no tienen plata y la bicicleta es feroz. O sea, ahora está pasando exactamente lo contrario. Los aguinaldos de septiembre los pagan en diciembre. Oye, de hecho, el bicicleteo y la cantidad de plata comprometidas para el próximo año hace que el presupuesto del próximo año sea incluso más bajo, porque tienen muchas platas que están comprometidas con infraestructura que se hizo este año, o con, incluso en los gobiernos regionales, los 6%, los 8% se entregan ahora y los recursos se van a entregar en enero, o sea, presupuesto 2026. Cata, y a propósito de lo que tú dices, hay otra cosa que me parece muy relevante a destacar, a propósito también de lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric durante estos días. Cuando el presidente sale en una cadena nacional a cuestionar a un candidato por querer recortar 6.000 millones de gastos fiscales y le dice, no lo ha explicado, eso es imposible de hacer. Presidente, ¿alguna vez usted explicó de dónde iba a sacar 11.000 millones de dólares para condonar el CAE? Cuestión que prometió y no hizo. Claro. Y esa consecuencia, ¿quién se la hace pasar? ¿Quién le habla de que eso era imposible de hacer y que iba a tener que sacar plata de gasto social para poder condonarlo? Cuando lo más justo era que las personas que habían estudiado y se habían ilustrado a través de un crédito con aval del Estado, con una tasa subsidiada y con distintas facilidades para pagar, pagar el crédito. Y además otra cosa, lo injusto que era que aquellos que no habían pagado por distintas razones, esperando que se lo condonaran, podríamos decir estos que estaban, algunos podrían haber tenido problemas, pero otros estaban haciendo el Larry, ¿ya? Esperando que lo condonaran, a ellos les condonaran, y todos aquellos que pagaron religiosamente, con esfuerzo, en vez de premiar al que pagó. Claro, pues, entonces este asunto de premiar a aquel que está en deuda y de castigar a aquel que está en orden es algo inmensamente injusto, porque la justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo, claro. No darle lo mismo. La voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. Por supuesto. Y acá es al revés, pues aquí es premiar al chanta y aplastar y estrujar al que trabaja y produce. Y por eso los impuestos son tan complicados, porque la gente piensa si el Estado lo va a pagar. No, sí. A ver, usted tiene que entenderlo de una vez por todas. Todo lo paga usted. O lo paga antes o lo paga después. Pero lo paga usted. Cuando el Estado le da algo, se lo sacó de su bolsillo para entregárselo. Y probablemente si no se lo quitara de su bolsillo, usted haría mucho más eficiencia de esas lucas en su vida. Por lo tanto, atención con eso. Sí. Si no lo paga usted, lo va a pagar su hijo. Sí, yo quería agregar solamente algo. El presupuesto para que les quede súper claro a los que nos están escuchando, el presupuesto de la nación son 92.000 millones de dólares. Estos 6.000 millones de dólares de ahorro que se están proponiendo es solamente un 7% del presupuesto de la nación. Y es equivalente al presupuesto que teníamos hace 3 años. Si tampoco es algo tan descabellado. O sea, hace 3 años teníamos un 7% menos de gasto, dijéramos, y en estos 3 años lo subieron a tontas y a locas, como dices tú, contratando amigos, creando un ministerio de seguridad que no sirve para absolutamente nada más que para contratar amigos muy bien pagados, porque la plata no se le dio a los carabineros, la plata no ha salido a la calle, la seguridad de la gente no ha mejorado. Entonces esos son los tipos de cosas en las cuales nosotros queremos recortar. Ministerio de Seguridad, del que escuché hace un par de días a varios diputados de Chile Vamos que aprobaron el Ministerio de Seguridad, decir que estaban muy arrepentidos porque no era lo que habían pensado. Bueno, yo por lo menos puedo dormir tranquila porque voté en contra. Y siempre dijimos que por supuesto, pues una estupidez. O sea, más burocracia. ¿Para qué? O sea, a ver, es realmente una estupidez con patas, porque no ha cambiado nada. En nada. Y de hecho, hagan el ejercicio semántico en la casa, semántico de nombre, de buscarlos en Wikipedia, los 25 ministerios que hay, y tratar de agruparlos por nombre. Sí. Fíjese cuántos no va a poder agrupar porque tienen las mismas funciones. Sí. O porque podría ser una subsecretaría de uno. El Ministerio de la Mujer, junto al Ministerio de Desarrollo Social. Oye, el Ministerio de Bienes Nacionales, con vivienda, con obras públicas. O sea,
son una serie de cosas. Bienes donde, nacionales no tienen ningún sentido. Ninguno. Entonces ahí uno se da cuenta, y era lo que conversábamos antes de por qué tenían a los amigos sin competencias técnicas en los ministerios técnicos, es porque probablemente ellos también saben que los ministerios no cambian ni tienen incidencia directa en la calidad de vida de las personas. Y a propósito de lo que tú decías, de que hace 3 años el presupuesto era equivalente a lo que hoy día se quiere recortar, preguntémosle a las personas en su casa si durante estos 3 años ellos han visto que hay más gasto social del Estado que le llega a su bolsillo y que se invierte en ello, o si por el contrario ha visto que hay más burócratas, más operadores políticos y más personas que no hacen la pega y son pagados con recursos que salen del bolsillo de las personas. Sí. Oye, y un último punto, ahora estamos discutiendo el presupuesto del próximo año y tú sabes que el gobierno y Boric y la candidata Jara dice que nosotros queremos recortar beneficios sociales. Resulta que en el presupuesto viene alza para cultura, alza para el Instituto de Derechos Humanos, alza para la Fundación Salvador Allende, baja para el per cápita en salud, baja para la reinserción escolar en los colegios, baja para el programa Calle de noche, el noche de las personas que en el fondo están en calle en invierno, también viene con baja. Entonces, ¿quiénes son los que quieren recortar beneficios sociales? Que lo transparenten. Y otra cosa importante que lo dijo ayer Iván Poduje en su vuelta sin filtro, que estuvo extraordinario ayer, pero él planteó cuántos subsidios de vivienda habían cortado con el Ministerio de Vivienda, y entonces ahí uno dice, pero el momento, ¿qué están haciendo? Están cortando la plata en las cosas que más importan, ¿sí? Y básicamente la están poniendo porque esos subsidios que están cortando lo están repartiendo en otras cosas porque la plata es la misma. Y ahí dale con el asuntito de equidad de género, es que yo creo que, mira, quieren dejar amarrado el presupuesto en todos sus temas ideológicos, en los que a ellos les importan, que son los temas de estas fundaciones, Salvador Allende, derechos humanos, género, diversidad y todo lo demás. Sí. Y le están bajando a la parte social. Exacto. Para después echarle la culpa al futuro presidente de que él está recortando temas sociales, y resulta que es este gobierno que no los está dejando en el presupuesto. Así que vamos a tener, yo creo, una pelea brava ahí en el Congreso tratando de mejorar el tema de las asignaciones presupuestarias. Porque no mejora lo social ni lo funcional. Claro. Mire, ¿cuánto incide en su vida el Ministerio de las Culturas? Nada. Tiene el mismo presupuesto que la Policía de Investigaciones. Ya ha habido un intento sistemático por en este gobierno aumentar el presupuesto del Ministerio de Cultura, y no un interés real por apoyar a la Policía de Investigaciones y a las distintas fuerzas de orden que sí tienen incidencia directa en el día a día de las personas. No me van a creer, pero el chacal de la trompeta ya está tocando. No la censura en Radio Agricultura, nos están censurando, nos cortan porque no nos quieren dar 2 horas de programa. ¿Cómo va a ser posible que hay gente que tenga 2 horas y nosotros se nos pasa como en un suspiro? Sí. Pero bueno, quiero agradecer este programa que estuvo fantástico, Fernando, desearte la mejor de la suerte en tu programa. Escúchenlo, ya saben, los sábados a las 21 horas. Sí. Además, si quieren informarse, yo encuentro que van a tener que tener cuaderno, lápiz y papel para que vayan anotando ideas, para que les quede, digamos, haciendo la sinapsis y pensando las ideas, masticándolas, porque usted tiene que saber quién es para poder entender hacia dónde va. Y bueno, Catita, solo desearte la mejor de la suerte, ánimo con las zapatillas siempre hacen bien. Sí. No me he topado contigo en el semáforo, me he topado con varios. Pero he hecho varios semáforos, sí, así que acuérdense, Cata del Real, Distrito 11 en estas próximas elecciones. Exactamente. Reivindicando el color rojo. Oye, realmente derecha, la diputada de Cast. Exacto, realmente derecha, y se viste de rojo porque el rojo no tiene dueño. Eso. Que esté muy bien.